Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas sobre el gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Yo soy Víctor Aramayo. Hoy empezamos el segundo y último bloque de charlas científicas sobre este gran ecosistema y empezamos con las charlas número 9 y 10 de este ciclo, que tratan sobre aspectos de geología marina, de geofísica, de aspectos del margen continental peruano y otros más acerca de la configuración física del gran ecosistema de la corriente de Humboldt. Eh, Estamos en este último bloque que va hasta la siguiente semana y no se pierdan ninguna de las charlas porque son sumamente interesantes. Hoy tenemos a dos investigadores que nos van a brindar charlas sobre sus especialidades. El primero de ellos, lo presento, es el doctor José Macharé y el título de su trabajo es Estructura y dinámica del margen continental y misión Nautiperc. Este investigador es ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería y es doctorado en la Universidad de París. Él ha sido investigador en el Instituto Geofísico del Perú, director científico del INGEMET y el IGP. Actualmente es profesor universitario en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ahora vamos a darle el pase y el saludo a nuestros ponentes. Doctor Macharé, buenas noches. Buenas noches, Víctor. Un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Estamos también con Jorge Cardish, quien nos acompaña en la moderación. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, Víctor. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta fecha que hoy es doble, como ha indicado Víctor. Nada más, bueno, José, estoy con mucho gusto de que nos acompañes en este ciclo de charlas. Recuerdo desde la primera clase que nos diste a nuestra promoción en la maestría en Ciencias del Mar. Desde ahí te conozco y reconozco tu trayectoria con, con gran admiración. De nuevo, es un gusto tenerte acá con nosotros. Solo les digo a la audiencia de que pueden dejar sus preguntas a lo largo de la charla del doctor José Macharé y también a lo largo de la charla del doctor Geri Herboso, en cualquier momento de ellas, y se darán lugar a su lectura al final de cada charla para dar respuesta de cada exponente. Gracias, Víctor. Ok, entonces, doctor Macharé, empezamos compartiendo pantalla, por favor. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Nos saludé a Jorge también. Buenas noches, y Gerardo. Es un gusto compartir este momento con ustedes. Voy directamente al tema. Conversamos sobre qué sería interesante presentar en una charla sobre un ciclo dedicado al gran ecosistema de Humboldt. Y es cierto que este ecosistema se desarrolla en base a las corrientes, pero ellas circulan sobre algo que es un basamento rocoso. Entonces, este basamento rocoso es el que nos interesa conocer, presentar hoy día un poco más. Hay un micrófono prendido todavía, si es posible que quede apagado. Gracias. Les propongo tratar estos tres puntos. El primero es qué estudios se han hecho en esta margen continental, y entre ellos trataré el Nautiperc 1991, pero más así como una cuestión de ejemplo y por una cosa vistosa nada más que hubo.
pero todos los estudios que se han hecho en el tiempo, luego la estructura y geodinámica resultante de estos estudios y en partes iguales, al final quiero comentarles sobre cuál es el ámbito internacional y el ámbito nacional en que se desarrolla la investigación geoceanográfica y en qué estamos nosotros ahora, qué tan bien posicionados. Okay, entonces la primera es recordarles que el margen, el borde de los continentes, geográficamente está definido donde está su contacto con el mar, esto es en la cota cero, pero esta cota cero varía, ¿no? Y en términos geológicos varía más. Y en realidad la comparación entre las rocas que forman los continentes y aquellas que forman los océanos, que son distintas, tiene un contacto que esa es la margen del continente, el verdadero borde. Se puede decir la margen o el margen, es ambigua la palabra, valen los dos. Entonces la verdadera margen queda a una cierta profundidad, a una cierta distancia, ¿ok? Queda bajo el mar, a una cierta distancia de la línea de costa. Se ha definido dos tipos de márgenes continentales principales, las que se llaman márgenes pasivas, en las cuales las rocas que forman el piso oceánico están yuxtapuestas, están como soldadas con las rocas que conforman el piso, que conforman el continente. ¿Ya? Quiere decir que no hay movimiento entre ellas y normalmente en estas zonas no hay grandes montañas. Estas márgenes pasivas es como la que tenemos, por ejemplo, a lo largo del Brasil, para que se den una idea, ¿no? En el lado oriental del continente. La plataforma continental allí, es decir, la parte de baja pendiente, es bastante amplia, es regular y baja se une mediante un talud también regular, pero con muchos cañones y conos sedimentarios, se une con las profundidades abisales a 5.000 metros, ¿no? 5.000 y luego pasa a 6.000 metros. En cambio, las márgenes activas se llaman activas porque el piso oceánico, ¿okay? Se mueve respecto a las rocas que forman el continente. Entonces, estas rocas friccionan las rocas del piso oceánico, desplazándose inclinadamente a través del proceso que ustedes recuerdan se llama subducción, desplazándose inclinadamente y causando aquí una actividad geológica importante que se distingue por algunas cosas como son intensa y fuerte actividad sísmica en esta zona de contacto. Cuando la placa del piso oceánico alcanza los 100 kilómetros, genera fusión parcial en el manto y ascenso de fundidos que van a alimentar una cordillera. Entonces, normalmente hay una cordillera volcánica a una cierta distancia del margen mismo continental. Finalmente, estas zonas están caracterizadas por la presencia de una fosa oceánica que separa los fondos abisales a 6.000 metros, ¿okay? Una fosa que puede tener 7, 8 o más. Bueno, el tope, el gran tope es a 11.000 metros en las Islas Marianas, y eso lo separa del margen formado igualmente por una plataforma un poco más irregular, puede ser más ancha, más delgada, y un talud que se empalma con la fosa, con la pared interna de la fosa, y entonces esta es una zona de estas que le llamamos una margen activa. En el Perú estamos en el caso de margen activa.
¿Desde cuándo conocemos la configuración de esta margen continental? Pues tampoco no hace mucho. Fíjense estos mapas antiguos, mapas geológicos del INGEMET, del Instituto Oficial de Cartografía, llegaban hasta la cota cero, es decir, hasta la línea de costa del litoral, y allí se terminaba la geología. De ahí estaba pintado de color celeste nomás, ¿no? Como si debajo del mar entonces no había nada. En los años 60 era así, en los años 70 por lo menos ya se empezó a dibujar las isóbatas, ¿okay? A los lados del mapa geológico. Quiere decir que tampoco conocíamos mucho más que la batimetría. Y la cuestión es si es que es importante y qué cosa hacer para conocer más. Bueno, lo que se ha ido conociendo con las imágenes que se han obtenido a lo largo del tiempo es estos rasgos generales. Esta margen a lo largo del Perú es una margen, para empezar, de tipo activo. Tiene una plataforma continental con un ancho bien variable, puede llegar hasta más de 200 kilómetros por la parte central norte del Perú, puede ser muy angostita en la parte sur, ¿okay? Frente a Arequipa, por allí. La fosa oceánica, esta plataforma entonces baja a través de un talud bien irregular, a veces con cañones, a veces sin cañones. Esto depende bastante, como imaginan ustedes, de la pluviosidad y de la alimentación que viene del continente, ¿no? A través de estos ríos transversales que desembocan en la costa. Existe entonces una fosa aquí que tiene unas profundidades desde 5.000 metros en la parte norte, frente a Piura o Tumbes por allí, hasta más de 7.000 metros en el extremo sur, en el borde con Chile. Y es variable, aquí se hace más somera o más profunda según accidentes que vienen del lado oceánico. También hemos conocido el otro lado de la fosa, es decir, todo lo restante del mar de Grau que va hasta la parte oceánica, la placa oceánica propiamente, y se ha podido apreciar que tiene zonas de fracturas como esta, que son transversales, o como estas que están en el norte, que son transversales al margen continental. Tiene una estructura muy interesante, bonita allí, que es un gran lomo, es una cordillera submarina que se alza a unos 1.800, 2.000 metros sobre el fondo marino, y se le bautizó como la dorsal de Nazca. En fin, todo esto se ha ido conociendo y esto ha ido levantando preguntas de investigación, justamente, ¿no? Hay una serie de preguntas, por ejemplo, respecto a los procesos en profundidad. Estas deben responder cómo se construye la cordillera, cómo se deforman las rocas en profundidad. Hablo de decenas de kilómetros. Luego, el desarrollo de cuencas sedimentarias a lo largo de esta zona de plataforma y de talud, cómo varía y cómo funciona la sismicidad a lo largo de toda esta margen y también la actividad volcánica. Entonces, hay una serie de procesos en profundidad que deben ser resueltos estudiando esta margen. También hay preguntas relacionadas con los procesos más someros, más superficiales. Por ejemplo, todo lo correspondiente a la sedimentación de materiales que vienen del continente. Si bien es una zona desértica, hay una cierta cantidad de materiales. Esto ha variado en el tiempo, además. ¿Qué rol juegan los fluidos subsuperficiales? Inmediatamente en superficie, ¿cuál es la relación
con la oceanografía o con las otras ramas de la oceanografía, con la oceanografía física, con la biogeoquímica, ¿no? Y además, ahí hay unos archivos muy interesantes para reconstruir la paleoceanografía y la paleoclimatología de esta zona, ya que esto ha variado en diferentes términos de tiempo, en cientos de años, en miles de años y en millones de años. Entonces, para cada rango hay estudios que hacer sobre esta margen. ¿Y para qué sirve estudiarla? ¿Vamos a ganar algo estudiándola o solamente es para conocer un poco más, para ser menos ignorantes? En realidad, hay aplicaciones prácticas al final de todos estos estudios. No es que nuestro estudio propio de un proceso vaya a ser aplicable, en general no lo es. Un investigador debe acostumbrarse a generar su información y no preocuparse necesariamente de cómo se va a aplicar, ni quién la va a aplicar, ni para qué va a servir inmediatamente. ¿Okay? Einstein seguramente cuando iba construyendo la teoría de la relatividad no pensaba en los celulares, ¿ya? Que la utilizan. No creo que pensar en celulares. Entonces, hay unas aplicaciones a largo término y que las van a hacer otros, correspondientes inmediatamente a dos grandes cosas que nos importan para la vida de todos los días. Por un lado, los recursos que nos brinda esta margen. La mayor parte de ustedes, oceanógrafos, están más familiarizados con los aspectos biológicos, pero también hay recursos geológicos. Es decir, hay yacimientos de petróleo, gas, yacimientos minerales, fosfatos. Hay una serie de posibles recursos allí. Pero también hay peligros, ¿no? Porque es una zona muy activa, dinámica, y hay deslizamientos submarinos que han causado tsunamis, que pueden causar tsunamis también. Entonces, son esas las aplicaciones finales de los estudios que podamos hacer allí. Voy a dar un viaje rápido sobre los estudios que se han hecho en el tiempo. En realidad, esta zona por debajo de la línea, más allá de la línea de costa, la conocíamos muy poco antes de los años, digamos, antes de la década del 60. En los años 50 había muy poquitos estudios. En el año 1957-58 se celebró lo que se llama el Año Geofísico Internacional. Y allí se puso muchos recursos para hacer estudios geofísicos en ciertas regiones de interés en todo el mundo. Y nos tocó a nosotros que hubiera algunas instituciones, y para nuestro caso fue sobre todo la institución Scripps, que se interesara en estudiar más. Se había escuchado que la batimetría era un poco particular y que parece que había una fosa a lo largo del margen. Entonces se desarrolla justamente durante este año, fue el año 58, es un crucero que se llamó el allá, hacia donde sopla el viento, ¿no? Y que fue entonces desarrollado por científicos de la institución Scripps. Se vinieron desde el sur estudiando diferentes cosas a lo largo del margen continental, desde Chile. He puesto la foto ahí de don Erwin, todos le decimos Schweiger, pero Jerry me va a decir que es como Schweiger o algo así.
porque él fue un peruano, entre comillas, invitado a esta expedición. Fueron como 21 días de levantamientos a lo largo de la margen peruana. A la derecha, la embarcación que está ahí es el Horizon, que se utilizó en esta ocasión. Ahora lo vemos bien viejito. Y quien está a la derecha es Bob Fisher, y realmente es a él y a la primera publicación que hace con Bill Reid que conocemos la morfología en primer término de la fosa oceánica. A esta expedición a esta campaña fue invitado Schweiger y Rómulo Jordán, también estuve viendo en la historia. Después de los años 60 no pasó gran cosa y pues sí, las empresas petroleras empezaron a estar interesadas en la prolongación, cómo podía ser la prolongación de los yacimientos petrolíferos que conocían ellos en las cuencas de la costa, en particular en la cuenca de Talara, y exploraciones que se hacían en la cuenca de Sechura, y si esto podía pasar por debajo del mar. Entonces se hizo algunos estudios geofísicos y en el 1971 se perforaron 2 pozos exploratorios que dieron un montón de información geológica. Se llamaron los pozos Delfín y Ballena, frente a más o menos entre Trujillo y Chimbote, ahí con una cierta distancia. Pero luego de eso, en la década del 70, en 1972, se da inicio a un programa enorme, el Nazca Plate Program. Y fue montado en Estados Unidos. Los socios principales fueron la Oregon State University y el Instituto de Geofísica de Hawái. Los reconocidos en las finales cuando entregan informes a Donald Hudson y Laverne Culm, que fueron los propulsores de este estudio. Dije que fue un estudio enorme porque usando principalmente este navío de la izquierda, que es el Yacuina, y además dejó su nombre para una de nuestras cuencas. Hay una cuenca frente al Perú que se llama Yacuina, y por el nombre de este buquecito. Y el de la derecha es el Moana Wave de Hawái. Y ellos hicieron una cantidad de geofísica, de dragados, perforaciones someras, no hubo perforaciones profundas, pero que dio lugar a no sé cuántas, una docena o más, quizá 15 tesis entre doctorales y de máster, ¿no? Entonces, un gran programa. Los principales artículos salieron en este volumen que dice Nazca Plate, Crustal Formation and Processes, etc. Que fue publicado en 1981. Ven que como 10 años después, o sea, toma mucho tiempo todo este procesamiento y que vayan saliendo papers adecuadamente. Bueno, en ese tiempo más. Allí, ¿quién participó? Científico peruano. Fue invitado un sismólogo del Instituto Geofísico, el doctor Leonidas Ocola. Y bueno, pero no era él un científico marino, un sismólogo de tierra, pero bueno, había que invitar a alguien. Si no me equivoco, participó un colega de empresa petrolera, Macías,
que después pasó a hacer su tesis de máster en Oregon State University. Y eso fue todo lo que hicimos los peruanos. Fíjense que el anterior tampoco nuestra participación fue muy importante. Ok, en este tiempo, por 1973, la exploración petrolera también sigue con interés, y esta vez fue el Estado peruano, a través de Petroperú, que contrató un estudio sísmico, muchas líneas sísmicas, sobre todo el norte y norte-centro de la margen. Fue sísmica, digamos, tradicional, ¿no?, de los años 70. En la década a principios de los 80 no pasó mucho, pero digamos desde el punto de vista científico, pero el Petroperú contrató nuevamente líneas sísmicas, magnetometría y gravimetría a la CGG, que es la Compañía General de Geofísica francesa, y como 10.000 kilómetros, 10.000 kilómetros de sísmica, barriéndose gran parte desde Pisco más o menos hasta la frontera con el norte, ¿no?, con el Ecuador. Entonces mucha geofísica por parte y por interés petrolero. A mediados, en 1986 yo estaba todavía haciendo mi tesis, no había regresaba recién al año siguiente. En el año 86 se inicia una campaña de perforaciones profundas dentro del programa mundial que se llama ODP, que es Ocean Drilling Program, que va por todo el mundo a pedido de grupos de investigación para hacer perforaciones. Ahora, esto ya no es solamente geofísica, dragados o muestreadores de superficie, sino es este buque, el que se usó aquí fue el Joyce Resolution, que todavía trabajaba, con una torre de perforación y para dar por debajo, digamos, bajo espesor de agua de 4.000, 5.000 o 6.000 metros, ¿no? Y perforar de allí 2 o 3 kilómetros, que es las perforaciones que se hizo. En el mapa de la derecha tenemos la ubicación, esto se llamó el ODP 112, y cada campaña de perforación tiene varios sitios, ¿no? Entonces tuvo 8 puntos que están distribuidos, como ven, acá está Lima y acá está Chimbote, ¿no? Entonces más o menos entre las latitudes de Pisco hasta Chimbote, o 8 grandes perforaciones, y fíjense que van desde la plataforma, ¿okay?, pasando por el talud hasta muy cerca de la fosa, hasta el talud inferior, ¿okay?, en la cara interna de la fosa oceánica. Todos los informes de estos programas, es un programa mundial, están disponibles en su totalidad, los datos y todo. A la izquierda les he puesto el Proceedings, que fue publicado inmediatamente después, el mismo año, el año siguiente, ¿no?, a fin del año. El jefe de misión aquí fue Roland von Huene, que después ha seguido trabajando sobre nuestra margen continental, ¿no? Él trabajó en el Nazca Plate Program inicialmente, luego tomó la jefatura de este ODP. Y a fines de los años 80, en 1988, tocó ahora a los franceses hacerse presentes. En 1988 se inicia una campaña de
breve, no sé, algo menos de un mes, que se llamó CIPERC, porque estaban mejor dicho, utilizando un nuevo multibeam, que se llama un C-beam, y vinieron a probarlo en nuestra margen, porque era de interés. Los que propusieron el trabajo fueron científicos del Orston, que después ahora se llama el IRD, de la Oficina de Cooperación Científica de Francia, la Universidad Pierre y Marie Curie, o UCIE 2, UCIE 6, y el Instituto Francés de Estudio del Mar, IFREMER. Utilizaron para esta campaña CIPERC este navío que con bastante experiencia para estos trabajos. E inmediatamente luego, en 1991, ellos empezaron esto en el 88, procesaron la información y en el 91 propusieron el uso del sumergible Nautil. ¿Okay? Entonces, de ahí empalmaron con esta siguiente misión que se llamó Nauti-PERC, por utilizar el Nautil. ¿Por qué se llama lo de PERC? Es de Perú, Chile, margen, ¿no? El primero fue entonces CIPERC y el otro Nauti-PERC, del cual mencionaré un poco más. Y aquí apareció como socio para el Nauti Geomar, porque también se necesitaba más apoyo económico y los gastos, la pena entre dos fue mejor manejada, ¿no? Y se sacó mucha buena información. Hacia fines de esta década, de los 90, la compañía Repsol había completado geofísica sobre lo que trabajó Petroperú y perforó 2 pozos más en la margen, 2 pozos en busca de petróleo, los pozos Morsa y Lobos, que desafortunadamente no dieron petróleo, pero como siempre, afortunadamente dieron mucha información geológica para la... Ok, yo tengo que continuar más rápido. En la década iniciando ya este milenio, se desarrolló el proyecto GeoPeco, esta vez alemán. Bueno, les comentaba antes, están mis CIPERC y NautiPERC, fuimos invitados 2 geólogos del Instituto Geofísico y punto, y más o menos ahí quedó. El siguiente, GeoPeco, fue desarrollado por una asociación Geomar y GFZ, utilizando el navío Sone, que ahora entiendo que es transferido a Argentina. Poco tiempo después, hacia fines de a inicios de este año 2020, después de hacer una nueva geofísica, se perforó este pozo Marina 2 en el mes de febrero, que se esperaba mucho que Carún, en asociación con Tullow Petrolero, pudieran encontrar petróleo. Una vez más no se encontró suficiente petróleo, pero sí mucha información geológica. Entonces, han venido a estudiar de Estados Unidos, nos han venido a estudiar de Francia y nos han venido a estudiar de Alemania. Y nosotros, ¿qué hemos estudiado? Por nosotros mismos. ¿Tenemos problemas de capacidad o qué? Hay que decir que no, y hay que poner una banderita, y que por lo menos hemos tratado y vamos a seguir tratando de tener nuestros propios estudios. Estoy hablando de geoceanografía, ¿ya? No solo de oceanografía física, que sé que el IMARPE tiene su propia historia.
La idea es pasar del estudio de costas que habíamos empezado mucho tiempo atrás a un estudio en sí importante, aprovechando que tenemos como recurso este BAP Carrasco. ¿Qué es lo que se ha definido bien en una zona de subducción? Les comenté que alrededor de 100 kilómetros hay una fusión parcial y eso da lugar a una cordillera volcánica que se llama un arco magmático, es un nombre genérico. Y entre el arco magmático y la fosa se desarrolla toda una parte que se llama el antearco, en inglés el forearc. Este antearco entonces es el que enfrenta primero de cara a la subducción, al avance de esta corteza oceánica. Y es esta la zona que ocupa en parte la costa, pero en mayor parte el margen que está por debajo del nivel del mar. Allí, como ven, se depositan, esta es una zona preferencial de depósitos de sedimentos provenientes del continente, y en la pared interna de la fosa, la pared que da al continente, ocurre un proceso bien interesante, que los sedimentos que venían encima de esta corteza oceánica, del piso oceánico, es decir, todos los sedimentos péricos, muchos de ellos biogénicos que vienen por acá, se estrangulan y se apachurran allí, formando una estructura que se llama el prisma de acreción que viene de inglés así, de sedimentos. Entonces, en todas las transversales en el margen continental se ha notado que por sobre el basamento rocoso, duro, hay que termina aquí con estas líneas verdes que le han trazado, ese reflector verde. Okay, esta es una de reflexión sísmica, ¿no? Se encuentra por debajo lo que dice acá llamado basement, entonces la roca dura más antigua, y sobre esto hay una secuencia de sedimentos, ¿okay?, que están así como en una cuenca, y aquí están en otra cuenca, y ambas cuencas están separadas por un alto estructural. Entonces esto es una imagen de las recientes del SONE. Lo de abajo es un sketch hecho hace 35 años atrás, donde esto ya había sido definido como el Outer Shelf High, un alto que separa cuencas internas, es decir, más del lado del continente, y que están sobre la plataforma, de cuencas que se encuentran más bien en el lado del talud continental y que no llegan hasta la fosa, pero se encuentran colgadas en el lado del talud, como es el caso de la cuenca Trujillo aquí. Entonces, la fotografía delimitó la continuidad de este alto estructural que separa las dos cuencas y que en realidad entra dentro de tierras y constituye la cordillera de la costa en el sur del Perú. Igualmente entra dentro de tierra y constituye la cordillera de Amotapes, la Silla de Paita y las montañas de Illescas en el norte. Ellas separan los dos juegos de cuencas, las cuencas internas y las cuencas externas. Aquí a la derecha están mencionadas las cuencas con sus nombres. ¿Cuáles son las cosas de interés que se han ido obteniendo? ¿Cuánto se acumula en este prisma de acreción? ¿O cuánto este proceso de subducción es capaz de erosionar y de arrancar a la nariz de continente que le está haciendo frente, ¿no? Entonces esas es una de las preguntas que se ha tratado. Se han propuesto historias de desarrollo en cada una de las zonas. También se ha estudiado la interacción entre los sedimentos que se depositan y las corrientes que los erosionan.
Entonces hay una relación entre el sedimento y la parte oceánica. Y bueno, eso, artículo de Krabenhoff, artículo de Cliffy Pecher y Kukowski, todos los amigos de Gerardo y otros, y muy pocos artículos propios de peruanos. Recién Aldo Albán ha publicado uno el año pasado. ¿Qué se hizo durante esta campaña IFREMER? Bueno, ver ya no en geofísica o mediante perforaciones, ver directamente algunos de los procesos y poder muestrear mirando lo que uno muestrea. Para eso se utilizó este Nautil. Es un sumergible pequeñito, tiene, son 8 metros no más de largo, y una capsulita de un par de metros de diámetro donde entran 3 personas. Esto he visto de adelante, tiene dos ventanillas ahí, una para el piloto y otra para el científico, los que tuvimos que ir así echado boca abajo. Y el único que va sentado atrás, o sea, aquí va uno, al lado derecho va el otro, el piloto, al cual uno le dice anda más por aquí, más por allá, y el copiloto es el único que va sentado ahí arriba con todos los controles, ubicaciones, computadoras y otros allí. Este equipo puede ir a 6 kilómetros de profundidad, porque la esfera esta con la que está construido es una esfera de acero de 12 milímetros de grosor, perdón, 12 centímetros de grosor. Bueno, 8 metros de largo, ahí están las cosas, ¿no? Capacidad de 3 tripulantes. Nautil, que es manejado por IFREMER, va en su barco madrina, que es el Nadir, el que estuvo aquí con nosotros, que tiene pues la capacidad para alojarlo allí y las grúas necesarias para ponerlo en operación. Entonces cada mañana lo levantan, se pone en el mar, viene un grupo de buzos, sueltan la cablería y lo deja que se vaya solito hasta en picada hasta la base batimétrica, ¿no? Nosotros fuimos a 5200 y desde 5200 recién se prenden los motores, como no hay mucha luz ahí, no hay nada de luz, reflectores, 8 reflectores acá enormes, y 2 cámaras, una cámara axial y una cámara lateral por aquí, para que uno pueda ir registrando, grabando toda la campaña. Entonces, bueno, se estudiaron rasgos como estos grandes deslizamientos que hay aquí. Hay un gran deslizamiento frente a Paita y otro deslizamiento frente a Chiclayo. ¿Okay? El mecanismo de estos desplazamientos, pero también hubo grupos que estudiaron los fluidos y grupos que estudiaron los sedimentos diatomáceos, por ejemplo, Patrick de Weber, que es un diatomólogo, loco de las diatomeas, hubo muchas muestras y se aprovechó los 17-20, como no más de 40 días en 2 legs separados. Solo quiero regresar a esto para explicar una vez más qué cosa es la importancia de cada una de las cosas, porque yo tuve que explicarle a un presidente del INGEMET, yo era su asesor científico, y me dice, pero ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora en estas campañas con el Carrasco, ¿no? Vamos a estudiar hasta el fondo, vamos a perforar estas cuencas para el petróleo, ¿no? No, le digo, nosotros solamente vamos a tomar muestras de las capas superficiales, o sea, de la arenita de arriba nomás, ¿no? Entonces, pude explicarle bien que en estas zonas hay 3 cosas de interés. Hay el basamento, que expliqué hace un momento, que para los mecanismos de formación de montañas, la sismicidad, los riesgos asociados a los sismos. Hay las cuencas
áreas como esta que dice Salaberry Basin, donde estas capas sí pueden alojar trampas con petróleo y con gas. ¿Ok? Entonces tenemos hidrocarburíferos. Y lo que a mi jefe le parecía solamente la arenita de arriba es algo muy importante porque son los sedimentos más superficiales, digamos los cuaternarios, donde están acumulados, donde se pueden estudiar todos los riesgos de deslizamiento, de tsunamis, las relaciones, como acabo de mencionar, con las otras oceanografías. Además, todos los problemas de oceanografía y paleoclimatología, y el tema de hidratos de gas como recurso y como peligro que estudió el doctor Herboso, ¿no? Voy a tomar 5 minutos más, aunque arriesgo a quedarme sin preguntas, me extendí al principio, para comentarles dentro del ámbito internacional y nacional cómo se organiza la investigación científica. Muchos jóvenes científicos piensan que la ciencia es lo que pasa solo en su laboratorio, o a lo mucho que hay que presentarlo en el CONGEMAR, en el, ¿cómo se llama? El Congreso de Ciencias del Mar. Y las cosas no pasan de allí. Entonces, siempre trato de comentarles que la ciencia es global, la ciencia es universal. O sea, lo que uno sabe, lo que uno encuentra como nuevo conocimiento, es ya propiedad del mundo. No existe, además, ciencia que quede hasta el jefe de la Dirección de Geología Regional nomás, y de ahí no sale. La ciencia no es cerrada, la ciencia es abierta en cuanto a que siempre se puede encontrar más, y es universal en cuanto a que pertenece a todo el mundo. Por eso la ciencia es pública. Los investigadores científicos hay en todo el mundo, en realidad no están dispersos, están agrupados, sea en grupos de trabajo, ahí tenemos un grupo de trabajo a la izquierda, o en comités, tenemos un comité discutiendo ahí a la derecha, pero la gente discute de ciencia, sea en redes globales entre un país y otro país, o más frecuentemente en redes que se hacen por especialidades y las relaciones entre la red de una especialidad y la red de otra especialidad. Entonces, todo está muy amarrado. Existen lo que se llaman las uniones o asociaciones científicas de nivel mundial, o sea, las internacionales. Y vamos a ver que estas uniones y asociaciones no es que sean gubernamentales, no son los gobiernos los que ponen a representantes, sino la comunidad científica de cada país. Entonces acá tenemos la comunidad científica nacional, pónganse de los geoceanógrafos, y uno de ellos es elegido, es escogido para ser representante e ir a las reuniones durante el tiempo que se le designe, y tiene una labor. Tiene que, por un lado, traer desde la Unión Internacional la información sobre qué proyectos hay, qué oportunidades hay, etcétera. O sea, no es que cada uno tenga que buscárselas, sí, lo que sabe no se lo cuenta al otro, sino esto es a nivel de comunidad nacional. Y este representante tiene que llevar también el reporte de todas las actividades de los grupos de trabajo en el país para reportarlo a esta Unión Mundial. Hay algunas de estas organizaciones internacionales que tienen que ver con los gobiernos y son principalmente las del sistema de las Naciones Unidas. La principal es la Comisión Oceanográfica Internacional. Esto sí es gubernamental porque es por acuerdos de gobierno. Ella es uno de los cuerpos de la UNESCO, que es del sistema de las Naciones Unidas. Entonces, pero trabaja igual. Tenemos representantes ante la Comisión Oceanográfica Internacional, que tiene que ver promover la cooperación científica, los programas, servicios,
el fortalecimiento de capacidades de todos sus miembros. Una revisión nos muestra que quién es representante, a ver, quién nos representa ante la COI. Vemos que hay un organismo de enlace que es la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina. Ok, como esto es mandado por nuestro gobierno, por el Estado peruano, el representante siempre sale y esto no está actualizado ante la COI porque todavía está el Tía y el comandante Fernández que ya no son. Esto está actualizado hasta el 2017 nomás. Otro cuerpo que es también gubernamental es la CPPS, ¿no? Comisión Permanente del Pacífico Sur, que también, como es un acuerdo entre gobiernos, tiene representantes nombrados por el gobierno. Veo que está el almirante Paz y esta es una reunión además del Comité Científico Regional de ERFEN, por lo cual veo que está aquí Kobe Mosquera, seguramente representando a ENFEN nacional. Pero hay una entidad más grande y que no es gubernamental, que se llama la Consejo Internacional de Ciencia. Y este consejo comprende 40 uniones y asociaciones científicas representando a 140 naciones. ¿El Perú es miembro acá de socio? Sí lo es. Fíjense, entre la membresía está que es la Academia Nacional de Ciencias, el miembro nacional de Perú. ¿Y hay que pagar? ¿Esto cuesta? Sí, pues. El Perú paga uno en realidad según el PBI. Entonces, Estados Unidos y China pagaban por año, probablemente ya se está retirando Estados Unidos también. Estados Unidos pagaba 535.000 euros, China 224.000 euros y el Perú 6.000 euros. Pero tenemos derecho a un representante igual. Y esta unión, este Consejo Científico Internacional tiene una serie de uniones y asociaciones. Entre los que nos interesan propiamente al grupo oceanográfico está, por ejemplo, la Unión Internacional de Geografía, la Asociación Internacional de Investigación del Cuaternario, la Unión Internacional de Ciencias Biológicas, la Unión Internacional de Geología, de Ciencias Geológicas, y otra de Geofísica y Geodesia, y otra sobre microbiología y nutrición para los más biólogos. Entonces, cada una de estas reúne a todos los representantes de la ciencia internacional. Entre una de las asociaciones de la Unión de Geografía, de Geodesia y Geofísica, que tiene 8 asociaciones, una de ellas se llama Asociación Internacional de Física, de Ciencias Físicas de los Océanos. Ajá. Y entonces nosotros deberíamos también estar ahí y tener un representante que hace el trabajo que les mostré. Entonces en la página, visitando la página de IAPSO, vemos cuáles son sus programas, etcétera, y que el representante de Perú, hay 2, es el ingeniero Luis Pizarro y el almirante Héctor Soldi. ¿Desde cuándo? No, si cumplen con la labor que tiene un representante nacional, ¿no? Tampoco lo sé propiamente. Entonces, su labor es comunicación, enlace con la comunidad científica de cada país. Y para terminar aquí, esta es una simulación de cómo se agrupan ya los científicos en un país. Por ejemplo, en el Perú. Pongamos que todos estos son los científicos que trabajan en una determinada área. Son bastantes para ser de geociencia. Pero todos ellos trabajan en instituciones. ¿Okay? No es que trabajen sueltos. Cada uno trabaja en una institución. Estos cuadraditos son instituciones.
Y hay algunos que están afuera, sí, pues son los que no han conseguido chamba, ¿no? Los que no han podido entrar. Algunos están queriendo entrar, otros quieren quedarse afuera y trabajan libres. Y el entorno para su relación está dado por el entorno internacional que les acabo de mostrar, sea de las organizaciones de las Naciones Unidas o sea de las organizaciones propiamente científicas. En el Perú, estos corresponden a 3 grandes grupos, estas instituciones. Hay gubernamentales, hay académicas y un menor de privadas, instituciones en las cuales hay los investigadores, ¿no? ¿Cuáles son? Dentro de las gubernamentales responden a diferentes sectores o diferentes ministerios. Entonces aquí hay una, ¿no?, que se llama IMARPE, responde a producción. Aquí hay otra que se llama IGP, responde a ambiente. Aquí hay otra que se llama INGEMED, responde a energía y minas, y así. Entonces están sectorizados. En el lado académico, cada una de estas instituciones, que puede ser un departamento o un laboratorio, responde o pertenece a alguna universidad. Aquí he puesto las principales en nuestro rubro, San Marcos, UNI, Villarreal, Faustino Sánchez Carrión y Cayetano Heredia, ¿no? Y acá están académicos, pero pasa también al ámbito privado, que no es empresarial, bueno, sí es empresarial también. Cayetano, Científica del Sur. Y en el ámbito propiamente privado hay instituciones hay empresas y hay ONGs, entonces que no dependen de los gobiernos ni del lado académico, donde también pueden haber investigadores. Ahora, estos investigadores, si solamente este instituto habla con su ministerio y habla con su otro ministerio y habla con su universidad, entre ellos no se conversan. Entonces hay unos muros, hay unos compartimientos y pueden repetirse temas, etc. Entonces, ¿qué cosa hacer? Es que todos los científicos vayan y se agrupen entre ellos, y en realidad sí se agrupan en sociedades como la Sociedad Geológica, no sé, hay otras como asociaciones, en los colegios profesionales, en clubes de ciencia, y cosas que no dependen de esta estructura, que sea gubernamental o académica o privada, ¿no? Y es esto que permite una interacción fluida y la conformación de grupos de trabajo que pasan las fronteras que nos imponen las instituciones. Entonces tenemos a todos estos que pertenecen a su institución, pero que son capaces, tienen la capacidad, hablo de los científicos, de traspasar esto y asociarse de una mejor manera. Y es solamente dentro de estas asociaciones en que uno puede lograr tener grupos de trabajo cohesionados, porque no importa si dentro de este grupo de trabajo hay 3 que vienen de universidades, más 2 que vienen de institutos, más 1 que viene de una ONG, pero que hablan el mismo idioma, científico. Y con eso constituir, además, los comités internacionales, que son comités científicos, que estas 2 cajitas en roja, son las que nos permiten un diálogo adecuado, sobre todo con todo este ámbito científico, y de ser autorizados por el Estado peruano con todo el ámbito científico, pero que es mandado por los gobiernos, ¿no? Yo voy a... ¿qué instituciones son las que hacen? Voy a pasármelo. Las que han estado haciendo, son capaces de hacer investigación en geoceanografía. Y vimos al principio el Instituto Geofísico, donde se hizo cosas, pero solo en el lado litoral. Por supuesto, el IMARPE, con su laboratorio de geológica, con FICO,
a la cabeza. El INGEMET, que pasó desde el año 2005 con un programa de geología litoral y marina para seguir los trabajos que hizo Luc Orlip aquí, y aquí está Adelina Castillo muestreando, pasar hacia la investigación oceanográfica. Este programa fue abandonado por el año 2008, pero fue retomado en 2015, donde se firmó un convenio. La presidenta era la señora Vilca con la Marina para una campaña oceanográfica, la primera que se llamó Ingemar 1, donde estaban Luis Serpa, María Morales, que estaban como principales científicos. Y esto dio lugar, se continuó, se renovó el convenio con Dirección de Hidrografía y Navegación, esta vez ya para utilizar no el CIMIC como la primera vez, sino el Carrasco, y se amplió el equipo de trabajo ya bajo la batuta de Gerardo Herboso. Estuvieron Lucho Serpa, que venía desde bastante antes, Cati Córdoba, Juniors, José Herrera, Daisy Arriola, Oscar Anco, Jenny Reyes, y Ingemar 2 tuvo la característica de convocar a otras instituciones y a otras personas, que es lo que estoy sugiriendo que se debe hacer. Entonces invitó personas científicos del IMARPE mismo, de la Científica del Sur, vemos ahí a la gente que está, de San Marcos, está Víctor, está Fico, Villarreal, del IGP. Esto es el fin de la misión. Como siempre, todos están contentos. Se publicó el resultado, Gerardo los informes correspondientes, pero todo este contento en realidad duró poco, porque nuevas autoridades que llegan así cambiando a nivel político decidieron en que este programa no le interesa no solo al INGEMET, no le interesa al Perú que se haga esto, por lo que deshizo el grupo de trabajo, y esto quedó hasta dentro de un tiempo. Es un bache, nuevamente tendremos que retomarlo, pero se ha creado un bache. Hay otros grupos de trabajo que todavía están sonriendo, y mucho, como el de Laboratorio de Biogeociencia de UPCH, ustedes conocen, basados desde el inicio en la maestría, bajo la batuta de Dimitri, y instituciones finales, si termino les prometo, donde se podría hacer, pero no estamos seguros cuánto ha avanzado y a poder, si van a tener la fuerza los científicos de movilizar a sus autoridades para movilizar recursos. Entonces está San Marcos, donde sé que está Vic. San Marcos había firmado con el IRD, fíjese esa foto, en el 2013, es el presidente del IRD en ese momento, con el rector, y dentro del convenio dice Ciencias del Mar. No sé si eso ha continuado o no, porque actuales, cuando uno busca, no se encuentran. Será una pregunta. La Villarreal, de donde vienen muchos de los que han pasado a trabajar a esta área, pero no se ve orgánicamente que haya un desarrollo. Nuevamente hablo de la parte geológica de la oceanografía, ¿no? La Universidad Nacional de Ingeniería, donde traté de proponer, de generar interés, no se ha logrado todavía, será un tiempo más. La Científica del Sur, que está más por el lado biológico, pero con mucha apertura también a las relaciones bio-geo, ¿no? con Bernabé en este caso. Entonces, eso es lo que tenemos pendiente, y aquí sí, les prometo que falta crear un grupo de trabajo nacional a partir de los científicos. No esperar que el jefe lo diga, porque el jefe probablemente va a decir, no te juntes con los otros, nosotros solos podemos y lo vamos a hacer. Entonces, este grupo debe analizar cuáles son los temas de interés en las diferentes áreas, cuáles son los recursos disponibles, quién tiene barco, quién tiene dragas, quién tiene plata, ¿no? Fondos,
cómo podemos generar más fondos del INGEMET para atacar esos problemas. Y luego tener un comité nacional que debería estar adscrito al CONCITEC. Todavía CONCITEC no acepta esta propuesta de tener comités para cada una de las áreas, y que recomiende el planeamiento de la investigación, que asesore a sus propias instituciones, ¿no? Porque si el presidente de la institución no tiene por qué saberlo necesariamente, pero el grupo científico tiene que tener la fuerza para poder asesorar a las instituciones que finalmente cuál debe ser la política científica del Perú en y en otras áreas. Mis disculpas y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a ti, José. Muy buena charla. Muchas gracias por la exposición, por mostrar no solamente ciencia, sino lo asociado en políticas, ¿no? Nacionales, y cómo adolecemos, ¿no? De buenas políticas para gestionar la ciencia. Y como tú has mencionado, suceden cosas increíbles, ¿no? Como esto de no continuar el crucero, el INGEMAR, porque no le parece interesante al Estado, ¿no? Son bastantes cosas que evaluar. Muchas gracias por mencionarlas. Esto no es ajeno a nosotros, sino nosotros debemos estar como científicos bien ligados a las tomas de decisión. Excelente. ¿Permites? Hay dos preguntas muy interesantes en la plataforma de Facebook. La primera es de Andrea Collantes, la debes recordar. Por supuesto. Exacto. Buenas noches, Andrea. Un saludo también. Ella dice: tengo entendido que la misión Nautiperc describió por primera vez colcips de metano y sus ecosistemas biológicos, al igual que las misiones recientes de INGEMAR 1 y 2, que encuentran plumas de metano. Que encuentran plumas de metano, pockmarks e incluso la probabilidad de las primeras ventilas hidrotermales. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Podrían haber más formaciones de este tipo? Y, por supuesto, le da un saludo a usted, profesor. Muchas gracias. Saludos también, Andreita. La verdad, yo no soy especialista en metano, en hidratos y en plumas, y más lo tenemos esperando para dar su conferencia. Conozco de toda la información que se obtuvo, ¿no? Pero no tengo la capacidad para comentar más en detalle. Sería blablatear e inventar cosas que no vale la pena. Si Jerry tiene unos minutos después de su charla o durante su charla, yo estoy seguro que absolverá la pregunta con mucho gusto. Saludos también, Andrea. Muchas gracias, José. Estoy seguro que Jerry también tendrá unas palabras más adelante. La segunda pregunta es de Edgar Flores, también es de la maestría, de repente también lo recuerda. Y ya es caserito de nuestro ciclo de charlas. Buenas noches, Edgar, muchas gracias por la pregunta. Él dice, tiene dos preguntas en realidad. La primera: Perú tiene una serie de cañones submarinos, 15 hasta donde él sabe, que conectan la zona costera con la fosa Perú-Chile. La mayoría se encuentran frente a Paita. ¿Qué tan estudiados han sido estos ambientes? Y la segunda: dado que mencionó que además de la investigación extranjera, nosotros también hemos hecho lo nuestro con la expedición del INGEMET, si nos puede comentar algún resultado de esos esfuerzos. Muchas gracias. Sí, lo primero es que estos cañones son de los temas de investigación prioritarios a ser estudiados, porque, digamos, se han identificado, lo cual no quiere decir que los conozcamos, ¿no? Como cuando uno viaja y dice, sí, yo conozco París, conozco Madrid y conozco Barcelona. ¿Y cuántos? No, yo estuve 2 días en cada uno. O sea, no los conoce.
los has visto y está bonito. Los cañones es así, o sea, los hemos visto, sabemos dónde están ubicados, mapeados groseramente, pero todo el sistema de los cañones es en sí, por su formación geológica, por su dinámica y y muchísimo más todavía por la circulación toda la biológica asociada, son temas de investigación que eso sí nos toca a nosotros tratar más en detalle. Si no es una misión oceanográfica que viene por 20 días y va a lograr ver eso en detalle. Es por eso que nosotros nos toca como científicos peruanos, y hay que mantenerse como científico. Hay algunos que hacen el esfuerzo por una formación científica, por lograr una maestría y a veces hasta un doctorado, y cuando llegan se dan cuenta que, bueno, no, señor, aquí no necesitamos científicos. En el INGEMET en algún momento dijeron, no, pero este no es un instituto para hacer ciencia, ¿no? Se han equivocado. No leyeron el intitulado, el primer artículo del reglamento y de la ley. Entonces, muchas veces los científicos se han frustrado en este país y han terminado haciendo cosas aplicadas, o sea, trabajando como ingenieros, aún biológicos, ¿no? Con cosas rutinarias, aplicadas, sistematizadas y no generando más conocimiento. Entonces, lo que sí falta es generar nuevo conocimiento. Lo que se sabe por ahora de los cañones solamente es lo que está reportado en el primer informe dado por el INGEMET, que es aquí, ¿no? Estudio de Geología Marina, y espero que con los datos que tengan, si la institución decide que la geología marina es importante, poder dar esos datos a estudiantes. Hay muchos tesistas que quisieran trabajar sobre eso. Muchísimas gracias, José. Hay una pregunta más, en realidad dos pequeñas, de Bruno Ceballos Gil. Él pregunta si habrá expedición ANTAR este siguiente verano 2021. No sé si puedas contestar eso, pero también pregunta si ya existen resultados de la investigación del volcán submarino frente a la isla Rey Jorge de la Antártida. Un gran saludo. Gracias. La primera pregunta habría que hacerse la doctora Elizabeth Silvestre, que está en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la encargada de la oficina, la encargada científica de la oficina que trabaja sobre la Antártida, perdón. Y yo pienso que no va a haber, pero yo veo poco probable que las cosas logren normalizarse, y si esa nueva normalidad permitirá hacer la campaña. Y el volcán es el Monte Orca, ¿no? Sé que hicieron bastantes levantamientos, pero los datos entiendo que no están procesados completamente. Si Lucho Serpa está en la red, podría mandar una respuesta por chat, o si no, una respuesta a Jorge para que pueda ser publicada, ¿no? Y transmitida. Es Lucho Serpa, que ha sido el jefe de misión para la parte geológica en Antártida esta última campaña. Pero se ha levantado con mayor detalle, era uno de los objetivos. Perfecto, muchas gracias, José. Me parece que hay una consulta de Jerry también por el chat. Puedes abrir tu micrófono, no, sin problemas. Doctor, ¿cómo está? Bien, buenas noches, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Zungebursta. Muchas gracias. Acá estamos celebrando. Yo creo que Víctor, Jorge, ya saben ya, la factura en lugar de factura, torta, trago para todos, así que estamos listos. Feliz cumpleaños, Jerry, sí, no te preocupes. Gracias. No me voy a cantar porque me sonrojo, así que ahí no. Doctor, mi pregunta era, ¿cómo hacemos para involucrar al CONCITEC,
¿qué tanto es necesario? Fuerte pregunta, ¿verdad? Sí, sí. El Concitec es un poco igual que las otras organizaciones que tenemos y que están muy muy dependientes de una política no totalmente. ¿Cómo se hace para ser político y decir las cosas sin que hieran? Yo creo que falta al Concitec una cosa muy importante que es la de convocar. Conozco a la presidenta del Concitec, pero bueno, tienen una serie de asesores y sabios también alrededor, ¿no? Sus grupos de, no sé cuántos son ni realmente quiénes son, pero yo veo que digamos, los científicos en diferentes ramas no sienten, es como si el Concitec fuera algo extraño para ellos, mientras el Concitec debería ser nuestro. Nosotros deberíamos estar sentados allí, todos los que consideran tener algunas ideas para el desarrollo de la ciencia, de programas. Los más jóvenes tienen menos experiencia, pero aportarán algo y aprenderán otras cosas, pero se necesita convocar. Y bueno, cuando haya una autoridad que convoque, yo creo que ahí sí recién podrá cambiar. Porque para este tipo de trabajos, ustedes lo saben, se necesita fondos importantes y se necesita para levantar los fondos también. No es solo un científico, aunque sea de los mejores, egresados de la FOPCA y de la Maestría de Ciencias del Mar y después de Kiel, aunque venga así, no puede levantar solito, no sé, 500.000 o 1 millón o 2 millones de soles para un crucero, ¿no? Entonces, no hay todavía solución, es cuestión de que llegue personas correctas allí, ¿no? Porque ellos manejan la política, ahí está, con CITEC, del lado gubernamental. Bueno, sí, doctor, bueno, me uno un poco también a ese comentario porque, y además respetuosamente, ¿no? Porque asumimos que Concitec hace lo mejor posible, pero sí, efectivamente hay necesidad de mejorar o hacer más y mejores esfuerzos para, no solo para socializar sus protocolos de trabajo, en fin, sino también incluir, ¿no? Más investigadores, sobre todo para algunos tipos de investigación como esta que requieren una logística muy particular, no tan parametrizada como la que normalmente o habitualmente ellos están acostumbrados a gestionar, a financiar, etcétera, ¿no? De hecho, es una de las cosas que hemos tenido como experiencia, el hecho de que no todo lo que se planea en un proyecto de investigación, por ejemplo, para evaluar fondos profundos, no todo encaja dentro de sus etiquetas que COSITEP tiene. Bueno, es un tema que se resolvería incluyendo, conversando, en fin, socializando un poco más y mejor estos temas. Así que sí, coincido. Es cierto. Es diferente entrenar a un jugador de tenis que entrenar a todo un equipo de fútbol. Es decir, Sí, hay un proyecto que tiene que involucrar necesariamente varias instituciones, hay que hacerlo así. ujú, No es cuestión de, no, yo quiero mi crucero, la del sur quiere su crucero y no se junta con los demás. ¿Y cuántos investigadores tiene? 1,5. Y el Ingemed, como gran cosa, había logrado tener, ¿cuántos éramos? 7. Entonces, 7 para mover un buque con 30 tripulantes para atender a 7 no se puede, pues sí. sí. Entonces, es para atender a varios y para que todos poniendo cada uno su plata y si pues compramos pelota, camisetas, todos, o sea, hacemos un buen equipo, ¿no? Sí, hay una Bueno, necesidad de colaboración ahí. total. Así es. Bueno, Bien. creo que no hay más consultas. Vamos a dar el paso
a la siguiente exposición. Muchas gracias, doctor Macharé, y lo invitamos a Gracias a continuar con ustedes, nosotros porque seguro le va a por interesar supuesto. el tema que a Mm, continuación viene. No me la pierdo. Ok,